Silvia Visconti, que hoy nos va a cantar una chamarrita mexicana. Un corridito. Un corridito. ¿Las chamarritas dónde son? No, también, de México. De Uruguay. ¿Sí? La chamarrita es de Uruguay. Ah, yo de música no, pero lo sé, sí, un corrido mexicano. Es un corrido, sí. Las chamarritas son de Uruguay y de la frontera con Brasil también. Digamos, bueno. de la zona de Río Grande. De ahí. Bueno, buenas tardes para toda la audiencia. Ya estamos a 23 de diciembre, se nos viene el fin de año. Y sí. Un año que, bueno, en lo personal fue como muy intenso, en el que, bueno, disfruté mucho de acompañarlos desde este espacio, así que hoy quiero hacerlo recorriendo, como vos decís, un poco una página del arte latinoamericano, y me refiero al muralismo mexicano, un movimiento de pintores que se inició ya por la década del 20, pero que también formó parte de las políticas de modernización del Estado mexicano tras la Revolución de 1910. Y bueno, este movimiento es muy particular, ¿sabes, Daniel? Porque junto con el constructivismo universal del uruguayo Joaquín Torres García y el arte madí de los uruguayos Carmelo Arbenquín, Rod Rolfus y el checo Gyula Kosicki, que es nacionalizado argentino, él se consideraba argentino, por supuesto, son las tres géneros artísticos que son distintivos de América Latina, que se definieron frente a la estética europea como una estética realmente latinoamericana. Es decir, son los tres movimientos considerados auténticamente latinoamericanos en la pintura y en el arte. Repetí didácticamente cuál, a ver, pues el alumno se distrajo. Los nombres de los tres. El constructivismo, digamos, el constructivismo universal. Bien. De Torres García. Sí. El arte madí, que allí hay madí, con D. Los uruguayos, Camilo Arbenquín y Rod Rolfus, y un checo, pero nacionalizado argentino, que se llama Gyula Kosicki. Bien. Estos dos, más el muralismo, son como los tres líneas de arte que son auténticamente latinoamericanas, es decir, que no tienen la estética europea, que no trabajaron sobre la estética europea. Bueno, vinculado, como decíamos, a la Revolución de 1910, el propósito del muralismo fue, de alguna manera, contribuir a crear una identidad nacional, ¿no? Para que representara a los sectores de la sociedad mexicana, mostrando de alguna manera las desigualdades sociales de la época, sobre todo las que eran educativas y culturales, es decir, a través del arte, tratar de superar esas grandes desigualdades. Si hacemos un poco de historia, allá por 1921, José Vasconcelos, uno de los principales intelectuales mexicanos de la época, va a ser nombrado secretario de Educación Pública del gobierno de Álvaro Obregón, y encuentra que un 90% de la población mexicana no sabía leer ni escribir. Entonces, con ayuda de Gerardo Murillo, que es también un pintor, fundador del Centro Artístico de la Ciudad de México, que es conocido con el nombre del Doctor Alt, eso quiere decir el Doctor Agua, ¿no? Este Nahual, es un seudónimo que él se puso. Proyectaron la creación de un arte que fuera nacional, utilizando, sí, los principios modernos, que venían de Europa, por supuesto, pero que sirviera para expresar las ideas de la Revolución y la historia de México a través de murales, y esos murales sirvieran para educar de alguna manera a la población, a esa población que era analfabeta. El proyecto integró a los pintores mexicanos para realizar un gran mural en el edificio de la Escuela Nacional Preparatoria, y bueno, el doctor Al invitó entonces a una cantidad de jóvenes artistas
Entre ellos estaba Roberto Montenegro, Federico Cantú, Ramón Alba y José Clemente Orozco, Diego Rivera, David Alfaro Siqueiros, entre otros, que se unieron a ese programa inicial de realización de murales. En 1922 se va a conformar entonces un grupo llamado Sindicato Revolucionario de Obreros Técnicos y Plásticos, o también Unión Revolucionaria de Obreros Técnicos, Pintores, Escultores y Afines. Este grupo, con este nombre tan importante y tan largo, expresó las ideas socialistas a través del arte y a través del muralismo, pero incluyó también a artesanos, a talladores de madera, a tejedores textiles, que hasta ese momento no eran considerados artistas. Y eso hizo que una gran parte de la población descubriera la importancia de los murales, pero también se sintiera incluido dentro de este movimiento artístico, con ramas que antes eran consideradas desprestigiadas o poco importantes. Manualidades, también, digamos. Claro. ¿Viste eso que decía Galeano, no? Hay algunas cosas que se llaman lenguas y hay otras a las que se le llama dialectos. Claro. Hay algo que se le llama arte y hay otro que se le llama artesanía. Yo sangro por la herida, porque hago un libro donde publico las obras completas de Santucho y me dicen la compilación. Viene un europeo que junta 3 documentos y dice, la antología de Mengueche de no sé cuánto. Sí, porque nosotros siempre hacemos cosas chicas, siempre lo importante viene de allá. Pareciera que sí. Bueno, estos movimientos realmente fueron sumamente importantes, tuvieron una gran repercusión después en el mundo entero. Bueno, en realidad también ellos se imprimieron información sobre el grupo, empezaron a realizar un periódico semanal que era, digamos, de fácil lectura, que se llamaba El Machete. En 1923 el muralismo se volvió entonces muy conocido, tanto dentro como fuera de México. En realidad, debemos decir que México tenía una tradición de pintar murales que venía ya desde las civilizaciones prehispánicas, ¿no? Los olmecas pintaban unos maravillosos murales en las paredes de sus templos y de sus palacios. Y también en el periodo colonial hubo murales, estos mayormente pintados con la finalidad de evangelizar y de reforzar la doctrina cristiana. Entonces, a final del siglo XIX, durante el periodo del Porfiriato, se va a impulsar el desarrollo cultural, pero enviando a los artistas, a ciertos artistas, a estudiar a Europa, porque de allí venía, como decíamos, la cultura. Y se dejó de lado a la cultura y a la gente indígena o a la gente, digamos, del lugar. Entonces, el doctor Alt, que creía, por el contrario, que el arte mexicano tenía que reflejar el estilo de vida mexicano, con otros muralistas presionaron al gobierno de Porfirio Díaz para que les permitiera pintar en paredes de edificios para escapar un poco del formalismo del museo, y organizó una exhibición de manera independiente en donde artistas indígenas promovieron temas nacionales con coloridos bocetos que más tarde retomaría el muralismo en su momento de esplendor. Otra gran influencia de los artistas más jóvenes del muralismo fue el trabajo gráfico de José Guadalupe Posada, que es conocidísimo, no por su nombre, tal vez en Argentina y en Uruguay, pero sí por sus caricaturas con crítica social y política, que es al que le debemos la famosa figura de las Catrinas, las famosas Catrinas mexicanas, ¿no? Asociadas a la muerte, esas calaveras vestidas a la usanza europea de las que se burlaba Guadalupe Posada. Bueno, el movimiento muralista entonces fue un movimiento que podíamos decir
estuvo inspirado en el propósito de construir, como decíamos, esa identidad nacional y de aglutinar a los distintos sectores de la sociedad mexicana, tratando de superar a través de esta forma de educación, si queremos, las desigualdades educativas y culturales del país. La mayoría de los pintores en esta escuela trabajaron principalmente en la Ciudad de México, pero después se extendieron hacia otras ciudades y trabajaron en proyectos de pinturas murales en edificios públicos, pero también como maestros. Generalmente recibieron apoyo del gobierno de Obregón después, y muchos de ellos tenían una gran preocupación por la historia y la identidad del país, y eran además políticamente muy activos. La mayoría del arte creado en esta escuela no era un arte para vender, sino que más bien se utilizó el arte como un medio de difusión de las ideas de la revolución, tanto en México como también las ideas, digamos, marxistas en el extranjero. Generalmente los temas se relacionaron con política y con el nacionalismo, enfocando la Revolución Mexicana, todo lo que tenía que ver con, por ejemplo, bueno, lo mestizo o la identidad mestiza, la historia de la cultura propia del territorio mesoamericana. Y bueno, en esos años, todo este movimiento de recuperación, digamos, de las tradiciones mexicanas y del espíritu popular, también se vio en la música. La música mexicana popular estaba integrada principalmente en este momento por boleros y por corridos. Y entonces yo les voy a invitar a escuchar uno de esos corridos de esas décadas, uno de los corridos revolucionarios, que se conoce como el corrido de la muerte de Emiliano Zapata, y lo vamos a escuchar en la maravillosa voz de Amparo Ochoa. Escuchen, señores, oigan el corrido de un triste acontecimiento, pues en Chinameca fue muerto a mansalva Zapata, el gran insurrecto. Abril de 1919 en la memoria quedarás del campesino como una mancha en la historia. Campanas de Villa Ayala, porque tocan tan doliente, es que ya murió Zapata y era Zapata un valiente. El buen Emiliano que amaba a los pobres quiso darles libertad. Por eso los indios de todos los pueblos con él fueron a luchar. De Cuautla hasta Meca, Matamoros y el Ajusco, con los pelones del viejo don Porfirio se dio gusto. Trinitaria de los Campos, de Las Vegas, de Morelos, si preguntan por Zapata di que ya se fue a los cielos. Le dice Zapata a don Pancho Madero cuando ya era gobernante: si no das las tierras verás a los indios de nuevo entrar al combate. Se enfrentó el señor Madero contra Huerta y a Carranza, pues no le querían cumplir su plan, que era el plan de Ayala. Corre, corre, conejito, cuéntales a tus hermanos, ya murió el señor Zapata, el coco de los tiranos. Don Pablo González ordena a Guajardo que le finja un rendimiento, y al jefe Zapata disparan sus armas al llegar al campamento. Guajardo dice a Zapata: me le rindo con mi tropa, en Chinameca lo espero, tomaremos una copa. Arroyito revoltoso, ¿qué te dijo aquel clavel? Dice que no ha muerto el jefe, que Zapata de volver.
puso en prueba de su amistad, sin pensar el pobre que aquel pretoriano lo iba a sacrificar. Y tranquilo se dirige a la hacienda con su escolta. Los traidores le disparan por la espalda, quema ropa. Y el grito mañanero de las cumbres soberano, mira en qué forma tan triste ultimaron a Emiliano. Cayó del caballo el jefe Zapata y también sus asistentes. Así en Chinameca perdieron la vida un puñado de valientes. Señores, ya me despido, que no tengan novedad. ¿Cuál héroe murió? Zapata por la tierra y libertad. A la orilla de un camino había una blanca azucena. A la tumba de Zapata la llevé como una ofrenda. Arroyito revoltoso, ¿qué te dijo aquel clavel? Dice que no ha muerto el jefe, que Zapata de volver. Bueno, viste, el corrido cuenta toda una historia y sí. Los murales también trataron de contar la historia. Muchos fueron los pintores que encontraron cobijo bajo el movimiento muralista. Los más renombrados fueron Juan O'Gorman, Rufino Tamayo y los tres grandes, como se los conoció, que eran José Clemente Orozco, Diego Rivera y David Alfaro Siqueiros. Los muralistas rechazaron siempre la idea de que el arte era para una minoría selecta. Ellos lo veían como algo que debía beneficiar a las masas, que pertenecía a las masas y que las masas debían disfrutar de ese arte. Las técnicas usadas por ellos fueron variadas y hubo un resurgimiento de las viejas técnicas como el fresco o la encáustica, que son, pintura con cera, ¿no? Con una base de cera, la encáustica el fresco es sobre cal, pintura sobre cal. Y otros utilizaron mosaicos, cerámicas de alto fuego y piezas metálicas, capas de cemento. Siqueiros, por ejemplo, trabajó con piroxileno, que es un esmalte comercial, un esmalte para pintar autos. Y empezó a usar, fue uno de los primeros en usar aerógrafo con fines artísticos. Aprovecho para invitarlos a visitar el Museo Bicentenario de Buenos Aires, donde se conserva un mural de Siqueiros realizado con esa técnica. Se llama Ejercicio Plástico esa obra, que fue pintado en 1933 en el sótano de la casa quinta de Natalio Botana, en Don Torcuato. Y junto con... el fundador de Clarín, de Diario Clarín, Natalio Botana. Sí, y Opinión, del diario Opinión. Bueno, por ahí no sé si me estoy equivocando, pero no, de La Opinión es que estuvo secuestrado por judíos, yo creo que sí, que estuvo también en La Opinión, pero bueno. Puede ser. No soy un entendido, nada. Bueno, pero que esa pintura que está allí, que fue trasladada al museo, en esa también intervinieron otros artistas argentinos muy importantes, por ejemplo, Spilimbergo, Berni y Castañino, y un uruguayo, el escenógrafo Enrique Lázaro. Así que si andan por ahí, en el Museo del Bicentenario está esta obra de Siqueiros, que es realmente una maravilla que la hayan recuperado. Bueno, la presencia en la Argentina precisamente del mexicano David Alfaro Siqueiros entre mayo y diciembre de 1933 causó un gran interés en el ámbito cultural y político. Él realizó en Buenos Aires una exposición de obras en la Asociación de Amigos del Arte, dictó una serie de conferencias sobre la relación entre el arte y la política. Y el escritor y director de la revista Contra, Raúl González Tuñón,
celebró la osadía que tenía Siqueiros, que tildaba de europeizantes y carentes de contenido social a las obras que se exhibían en esa época en el Salón de Otoño, al tiempo que alentaba el nacimiento de una pintura que tuviera verdaderamente carácter público y que se hiciera en los muros. En Argentina no hubo mucha posibilidad de que los gobiernos en la década del 30 dieran muros para que se pintaran este tipo de obras. Bueno, el muralismo destacó la cultura de los pueblos originarios, la enseñanza de su historia, e influyó en los artistas del momento, tanto nacionales como internacionales, tanto en la escala, es decir, en estas pinturas de gran tamaño, como en el contenido. Y muchos incluían problemas de relevancia social en sus pinturas, buscaban hacer su arte útil para el público, comunicando sus pensamientos acerca de la política, fundamentalmente la política de la izquierda, y generando conciencia social. A través de estas obras, el Estado mexicano buscaba la valoración y recuperación de su historia, la fuente de la identidad nacional, y el reconocimiento de que los descendientes de esa historia seguían presentes en la contemporaneidad. Era necesario entonces darle al arte un alcance público y por tanto emplazarlo en muros o en esculturas monumentales. Estos muros, dispuestos en edificios del Estado, en escuelas, universidades o iglesias, garantizaron que el arte cumpliera con su propósito público, porque no era coleccionable, y asestaba entonces un golpe contra el concepto elitista de mercado, ¿no?, del arte como producto de mercado. Así, el soporte elegido era coherente con los valores de la Revolución Mexicana. En un primer momento, los muralistas aplicaron a sus obras elementos que provenían de las vanguardias europeas occidentales, el futurismo, el expresionismo, el cubismo, entre otras. Pero mientras que las vanguardias europeas se proponían alcanzar la autonomía artística, disolver la importancia del contenido, el muralismo mexicano hizo lo contrario. En efecto, el muralismo volvió una y otra vez sobre el contenido. Un contenido nuevo, con nuevas mitologías, relatos y propósitos, gracias a lo cual superaba la mirada eurocéntrica y se constituía como un verdadero movimiento realmente latinoamericano. El arte del muralismo rechazó la absolutización de la autonomía del arte y lo devolvió a su función social amplia, una función social educativa, propagandística, al mejor estilo, diríamos, del arte medieval, ¿no? Bueno, la vocación política y social con que nació el muralismo mexicano fue el marco de referencia para la selección de temas. Los artistas se abocaron a representar, como decíamos, la historia, la mitología de las culturas prehispánicas, y le dieron una imagen y una voz a esos herederos del pasado indígena a través del arte, incluyendo sus mitos, sus símbolos, sus costumbres, sus relatos, hablando de la conquista y de la colonización, también de la guerra de la independencia, de la propia Revolución Mexicana, de la abolición de la esclavitud. Y también promovió campañas de alfabetización, habló de la lucha de clases, hizo una apología también del conocimiento, de la ciencia y la tecnología, porque se habló mucho de la industrialización y de la máquina. Esto estaba asociado a la idea del progreso como horizonte, también en una lógica marxista. Bueno, y algunas representaciones mostraban los triunfos de la nación, pero también las contradicciones frente a las cuales había que luchar. En México, este movimiento artístico se extendió hasta 1955, momento en el que perdió su articulación inicial. En la década del 50 surgió una nueva generación, la generación de la ruptura, conformado por un grupo de artistas que reaccionó contra los valores de la Escuela Mexicana de Pintura, atacándola y presentando nuevas temáticas y estilos. Pero de todas formas, se continuaron realizando murales en todo el país con el mismo mensaje. Unidos por ideales comunes, las obras de los tres grandes muralistas, Rivera, Siqueiros y Orozco,
tienen algunas diferencias en sus estilos, pero este movimiento pictórico cambió de manera esencial el arte público en México, contó con la participación también de mujeres mexicanas y extranjeras, aunque casi no se habla de ellas. Yo creo que hay una deuda histórica con el trabajo artístico de las mujeres muralistas mexicanas y en algún programa próximo me voy a dedicar a ellas. Pero bueno, el concepto de un mural como mensaje político que desarrolló el muralismo mexicano fue trasladado incluso a otras partes, a Estados Unidos, desde el suroeste de México, donde sirvió como inspiración de lo que fue el muralismo chicano, a la Nicaragua revolucionaria durante el periodo sandinista. El muralismo ha sido una forma de expresar por medio del arte los valores revolucionarios y también una oposición a las dictaduras y regímenes violentos que han caracterizado la historia política latinoamericana. Estos murales, alejados de las academias del arte tradicional, nos cuentan, hablan de nuestra historia y de nuestras historias. En definitiva, desafían desde los muros de las ciudades y los pueblos las historias oficiales, llenando los espacios de las ciudades y de los pueblos de memoria. Muy bien. Y con esto... Yo me quedé, estuve buscando, mirá, Natalio Botana, sí, uruguayo, él, nació en Sarandí del G o algo así. Sí. 1898, por ahí, siglo XIX. Y fundó el diario Crítica, 1920 y pico, un diario muy importante en su época. No creo que haya llegado, porque murió joven, por ahí... sí, después siguió su mujer con el diario ese. Falleció en el 40... Es el diario Crítica. Crítica, sí. Sí, sí. Ni Clarín ni el otro, Crítica. Sí, Crítica. Murió en el 41. Cuando él murió, fue su esposa, fue una mujer muy especial, anarquista, la que siguió con el diario durante un tiempo. Y después, ya entramos en el plano del chusmerío. Su casa era visitada por Pablo Neruda, José Ortega y Gasset, y tenía un mural llamado Ejercicio Plástico, pintado por el mexicano David Alfaro Siqueiro, encargado por el mismo Botana, y acá viene el chusmerío, en el que aparecía desnuda Blanca Luz Brum, esposa de Siqueiro, y al parecer amante de Botana. Bueno, también tiene lugar lo prosaico en todos los fuegos, aunque lo disimulamos bastante bien. Es el mural que está ahora en el Bicentenario. ¿Y no está el de mi tío tercero? ¿Cómo? ¿No está el de mi tío tercero o segundo? De Colmeiro, Manuel Colmeiro, el que pinta el que tiene el mural en la Galería Pacífico. Ah, claro. No, ese que tú decís que se hizo en la casa de Botana es el que está ahora en el Bicentenario. Ah, claro. Es el que yo me refería, que lo vayan a ver porque es muy bonito. Bueno, nos tenemos que ir. Bueno, muchas gracias, Silvia. Feliz Navidad para Silvia, para Dayana, para la audiencia, y nos vemos en víspera del Año Nuevo, el 30. Exactamente. Nos fuimos. Chau, chau. Chau, chau.